Buenas tardes a todos, tardes calurosas y con un horario un poquito más tempranero que lo habitual en los actos que desarrollamos en el Ateneo de Madrid. Bienvenidos a todos. Es un acto realizado y organizado por la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo de Madrid. Yo soy Marcos Arbeloa, soy el secretario cuarto de la sección y coorganizado también con la Plataforma para la Independencia Judicial, Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, con la que venimos colaborando desde hace años en el Ateneo y bueno, pues venimos desarrollando actos y conferencias, presentaciones con gran éxito y con grandes resultados, ¿no? Me acompañan tres ponentes, tres participantes en la mesa. Tenían que ser 4, como ven en el cartel. Falta Ángela Martialay, tenía un problema familiar, un compromiso familiar y ha tenido que atenderlo. De todas formas, Ángela ha tenido el detalle de facilitarnos una intervención grabada en vídeo que veremos posteriormente. Ahora mismo voy a presentar a los ponentes, al resto de los ponentes, también a Ángela haré una breve presentación, como va a intervenir de manera telemática o por vídeo. Me acompaña en el extremo derecho Sandra Mir. Sandra Mir es periodista, es una periodista de investigación, en el sentido en que todos y con el significado que todos entendemos una periodista de investigación, una persona que se involucra absolutamente en su trabajo, que se infiltra, como ella se ha infiltrado, en determinadas organizaciones, en determinadas situaciones, incluso con riesgo, como es lógico, porque ella ha trabajado y se ha interesado por asuntos de verdadero alcance y de riesgo. Ella ha trabajado para distintos medios, yo diría que para todos los medios audiovisuales, todas las cadenas, yo creo. Actualmente está en Telecinco, si no me equivoco, también en 4 trabajas, pero también ha trabajado en Antena 3, ha trabajado en El Mundo Televisión, en El Mundo, ha realizado importantes trabajos y reportajes en el mundo de la prostitución infantil y el comercio o el tráfico de menores, ese mundo terrible, en distintos países. En Pakistán, en Ecuador, también ha trabajado y ha hecho reportajes sobre la violencia callejera en Venezuela. En España, en nuestro ámbito, ha realizado reportajes que todos recordamos, y intervenciones que todos recordamos. Por ejemplo, se infiltró en la organización de Miss España con un famoso reportaje que seguramente recordamos y que dio lugar a desenmascarar, ¿no?, los fraudes que se llevaban a cabo en esos concursos de belleza. También ha hecho importantes reportajes en el ámbito de las residencias de mayores. Ha sido subjefa de la sección de Sociedad de Noticias 4. Ha trabajado en distintos programas de reportajes e investigación y además en el mundo académico es profesora en el máster de reporterismo e investigación en Tracor CEU San Pablo. Actualmente estás, como decíamos, en Telecinco, en Informativos Telecinco, como reportera. Bueno, pues nos acompaña también Saúl Cepeda. Saúl Cepeda ha intervenido en distintos actos en el Ateneo, varios. Hemos hecho presentaciones de libros, de ciclos, de coloquios. Es un viejo amigo. Es abogado, es escritor, es un hombre que ha escrito ¿cuántos libros? 7, 8, yo creo que 7, lleva ya 7, sobre distintos temas y ámbitos. Especialmente exitoso es su trabajo en el ámbito de la novela negra. Es gastrónomo, es una persona, bueno, pues ¿cómo diríamos? Es un curioso impenitente, ¿no? Tiene todas las facetas de saber, le atraen, y como abogado pues tiene siempre algo que decir en el ámbito de la justicia, porque está muy implicado y trabaja firmemente en el ámbito de la justicia, especialmente en pro de la independencia judicial, la independencia de la justicia a través de la plataforma. A mi izquierda, pues alguien que no necesita presentación ya en esta casa, Jesús Villegas,
magistrado, juez de raza, un juez de instrucción, bueno, podríamos decir de cuna, y ha sido juez decano en Guadalajara. Actualmente es titular de un juzgado de violencia en Madrid y bueno, pues es el alma mater de la Plataforma para la Independencia Judicial, autor de diversos libros en pos siempre de la independencia y en pos de evitar las interferencias por parte del poder público en el ámbito de la justicia. Ángela Martialay, que nos acompañará por vídeo, pues es una periodista de tribunales. Ella siempre ha trabajado en ese ámbito, en distintos medios digitales. Desde hace años ya es la directora de tribunales del periódico del diario El Mundo, aparte de colaborar con distintos medios de comunicación como la cadena COPE. Y bueno, pues es una persona directamente implicada o cuya carrera se ha dirigido siempre al ámbito de la justicia, a informar sobre el ámbito de la justicia. Con estos componentes vamos a iniciar una ronda de intervenciones. Empezamos con Ángela. Vale, vamos a empezar proyectando el vídeo de Ángela Martialay y luego vamos dando turno a los distintos intervinientes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por su atención, por haber asistido a este acto en el Ateneo. Me quiero disculpar porque me ha surgido un contratiempo y no puedo estar en esos momentos allí, pero le quiero dar las gracias al organizador de este coloquio, a Jesús Villegas, por haberme permitido participar en este formato. Miren, vamos a hablar de la justicia, la relación entre la justicia y los medios de comunicación, poder judicial y lo que denominan el cuarto poder, el Estado, la prensa, los medios de comunicación. Y me pedía Jesús que al abordar este debate habláramos si hay paralelismos o no entre la función que ejerce un periodista y la función que ejerce un juez. Si ambos deben ser objetivos en el ejercicio de sus funciones, si ambos están sometidos a manipulaciones o a presiones de otros poderes del Estado. Y por último también de si en esa relación, en esa sociedad en la que desde mi punto de vista vivimos está absolutamente polarizada y en consecuencia judicializada, que hablásemos también de esas temidas filtraciones con los secretos de sumario y las denominadas penas de banquillo o penas de telediario. Bueno, empezaré diciéndoles algo que la mayoría de ustedes seguro que ya saben. La labor de los medios de comunicación está amparada en la Constitución, en el derecho a la información. El Tribunal Constitucional, en una jurisprudencia que es pionera, yo diría, en toda Europa, avala la publicidad de las actuaciones y avala que los periodistas publiquemos hechos que sean relevantes, de indudable interés público y siempre que la información sea contrastada y sea obtenida de forma diligente y sea veraz. Nosotros no podemos, yo no puedo elevar a la categoría de noticia un mero chisme que no esté contrastado. Por su parte, los jueces tienen una función radicalmente distinta, pero no por ello ni mucho menos importante en nuestra sociedad, que es la de impartir justicia. Miren, dicho de forma coloquial, ¿qué es la justicia? Yo creo que es dar a cada uno lo que corresponde, aplicando la legalidad vigente y atendiendo a lo que dice nuestra Constitución. No es una tarea sencilla la que tienen los jueces y tampoco creo que sea la que tenemos en esta sociedad convulsa los medios de comunicación. Si me permiten, yo creo que el buen periodismo y la justicia contribuyen a hacer una sociedad mejor. Los periodistas tenemos el principal compromiso que tiene un buen informador es con la verdad. Y solo con la verdad. Siempre se dice que uno se debe a sus fuentes, a sus lectores. Yo creo que un gran informador, un buen periodista, se debe a la verdad, a hacer llegar a los ciudadanos aquellos que otros no quieren que se sepan, ¿no? Hay un dicho que dice que el periodismo es eso y que todo lo demás son relaciones públicas. El juez, por su parte, tiene la difícil tarea de aplicar la legalidad en cada caso concreto y tratar de ser justo en ella. No siempre es fácil. Y la verdad es que la labor de los jueces y de los informadores, en ocasiones, fíjense, en los barómetros, no somos especialmente profesiones que caigan bien a los ciudadanos, ¿no? Tenemos mala prensa los periodistas y tiene mala prensa ese poder judicial politizado.
¿Deben ambos ser objetivos en el ejercicio de sus funciones? Yo creo que sin duda. Pero miren, vivimos en una sociedad que he dicho antes que está absolutamente polarizada entre izquierda, derecha, buenos y malos, ultraderecha, ultraizquierda. Y yo creo que eso al final nos perjudica, porque igual que los medios estamos catalogados en medios de izquierda o de derechas, el sistema judicial que tenemos en estos momentos en nuestro país hace que quizás la función de todos los jueces que constituyen ese tercer poder del Estado se ve a veces ensombrecida porque el sistema de elección de quienes están en la cúpula del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, el sistema de elección procede de un Consejo General del Poder Judicial que los partidos políticos tratan de colonizar cada vez que hay una elección del nuevo órgano de gobierno de los jueces, y que al final hace llegar a quienes están en las salas más sensibles que tienen que decidir sobre los aforados, sobre las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros. Les hace llegar a esos jueces con una etiqueta de o progresistas o conservadores, porque a mí me votó la izquierda para hacerme magistrado del Tribunal Supremo o a mí me votó la derecha. Al final, los medios de comunicación, en cierto modo, también tenemos una etiqueta, porque usted trabaja en el diario El País, usted trabaja en el ABC, usted trabaja en mi periódico, en El Mundo, y al final eso también nos hace ir con un poco de pecado original de cara a las fuentes. De ahí que yo haya dicho previamente que el principal compromiso, pese a que todos los medios tienen su línea editorial de un periodista, es con la verdad. Sobre si estamos sometidos a manipulaciones o a presiones, miren, yo creo que en el caso del Poder Judicial, yo llevo 14 años haciendo periodismo de tribunales, yo creo que en el caso del Poder Judicial no existe una presión tan directa de que un político quizás, ha pasado en ocasiones, pero no creo que sea lo más habitual, se atreva a levantar un teléfono para influir en determinado fallo, sentencia o auto. Pero sí que creo que al vivir en una sociedad donde todo está tan judicializado, donde lo primero, el derecho penal en ocasiones no es la última ratio, es la primera, es que nuestros propios dirigentes públicos, políticos, lo primero que hacen es decir, cuando hay unas manifestaciones que no le gustan, te voy a poner una querella. O no tienen pudor en comentar un fallo judicial cuando es lo mismo una sentencia de 500 folios que acaba de ser notificada, y podría poner aquí muchos ejemplos, y ya tienen una opinión fundada sobre qué han hecho los jueces. Cuando se traspasa esa línea que hace años que ya hemos traspasado, de falta de respeto, si me permiten, a la labor que ejercen muchos de los jueces de este país, al final todo acaba entrelazado. ¿Esas presiones existen? Bueno, yo creo que esas presiones no son tan evidentes como para que un ministro se atreva a levantar un teléfono para influir en la decisión que adopta determinado juez del Tribunal Supremo, pero sí que creo que día a día vamos viendo que cada vez esas presiones influyen un poquito más. Influyen un poquito más porque, por ejemplo, que esta sentencia, que es de un caso tan mediático, por favor que sea por unanimidad. Porque pobre de aquel juez que en un caso mediático decide hacer un voto particular y sacar los pies del tiesto. O miren, no vamos a notificar ahora la sentencia, la deliberación está, la sentencia está avisada, los votos están, pero mire, ahora mismo en este momento judicial en el que pasa determinada cuestión, mejor vamos a dejar pasar unos días porque nosotros no queremos interferir ni queremos tampoco que se nos acuse de haber interferido en unas elecciones o en determinado hecho relevante de la vida social. Con lo cual yo creo que esa presión a veces es una autopresión por lo politizadas o lo controvertidas, lo criticables que son las decisiones que adoptan los jueces en nuestro país. Sobre las presiones o manipulaciones que podemos sufrir los periodistas, no hay nada peor que la autocensura, el que tú mismo decidas que esto es mejor no contarlo. Tengo que decir que en mi experiencia, y he trabajado en diferentes medios de comunicación, es que siempre he trabajado con absoluta libertad, que las informaciones, por supuesto, que son valoradas. Hay una que abre el periódico, hay otras que van detrás y hay muchas que no van en portada. O sea, todos los medios de comunicación tenemos una línea editorial, pero yo no llamaría a eso manipulación, yo llamaría a eso la importancia que se le da, cómo se relativizan las informaciones, qué importancia se le da a cada una. No me atrevería a llamarlo como una manipulación.
todo el mundo cuando compra un periódico y se gasta su dinerito en el kiosco sabe lo que va a comprar. De hecho, la gente suele comprar la prensa o escuchar la radio que es más afín a su ideología. Normalmente no te sueles gastar el dinero o te pones por la mañana la radio para irte enfadado al trabajo o para leer algo que acabe enfadándote, ¿no? Dicho lo cual, y para no alargarme mucho más, que me han pedido brevedad, sí que creo que hay un mal que ahora mismo azota nuestra sociedad y son esos juicios paralelos. Hemos venido en nuestro país los últimos años en una década donde han aflorado numerosos casos de corrupción. No se ha salvado, diría que ninguno de los principales partidos políticos, puedo decir la Caja B, los ERES, ninguna de las instituciones, el rey don Juan Carlos, Iñaki Urdangarín, y que nos ha sumido a los españoles en una profunda preocupación por cómo se han gestionado los fondos públicos, ¿no? Tampoco podemos olvidar, por ejemplo, el procés y esa condena en firme por malversación de caudales públicos. Dicho lo cual, se están vulnerando los derechos fundamentales de algunos ciudadanos en nuestro país. Pues miren, yo creo que en ocasiones la presunción de inocencia, tal y como está ahora mismo diseñado nuestro sistema penal, es la gran olvidada. Hay gente que ha tenido que renunciar a su cargo pese a verse en una investigación judicial que luego ha acabado absuelto o que ha sido archivada y que ha pasado 10, 11, 12 años sometido a una investigación en curso, que eso le ha creado un daño que es prácticamente irreparable. Ahí tenemos responsabilidad los periodistas. Hombre, yo creo que los periodistas sí que tenemos cierta responsabilidad, porque en ocasiones, por desgracia, no damos la misma repercusión a aquella primera detención de una causa de corrupción a cuando luego, 12 años después, el Tribunal Constitucional dice que se han vulnerado derechos fundamentales de ese individuo. También creo, y por repartir culpas, que los jueces también asumen aquí. Tenemos otro mal en nuestra sociedad, que son aquellos jueces estrellas. Qué suerte que me ha tocado esta causa contra el presidente autonómico, porque voy a investigar a ver qué encuentro. Esas Fishing Expedition, voy a investigar a ver qué encuentro, esas investigaciones prospectivas que yo creo que también están haciendo un terrible daño a la imagen de nuestro sistema de justicia. Bueno, y para acabar, sin repetir de nuevo que muchas gracias por su atención y que lamento no haber podido estar presente hoy en el Ateneo. Gracias. Nos ha dejado muchísimos temas, ¿no? Yo creo que ha sido una intervención grabada, pero realmente interesante para reenfocar un poco el debate y comenzar con algunas de las cuestiones que estaban planteadas, ¿no? Por ejemplo, el paralelismo de la función de juez y periodista me parece algo, bueno, pues, curioso e interesante para comentar. No sé qué os parece, Sandra. Sí, pues yo siempre digo que un juez tiene que hacer justicia, centrándose en unas leyes, ¿no? Y el periodista muchas veces, ¿en qué se centra? Porque muchas veces es verdad que el acceso de a la información del periodista a nivel judicial es complicado, porque estábamos hablando de las filtraciones, los secretos de sumario y tal. Entonces muchas veces tendemos a decir, hablar en condicional, podría ser, parece ser que, esos son juicios que emite el periodista y al ciudadano se le quedan grabados con que puede ser verdad, pero no es verdad. Es un juicio paralelo en el que ella ha hablado de corrupción. Yo soy más periodista de crónica negra, por decirlo de alguna manera, pero todos nos acordamos de Dolores Vázquez, por ejemplo. Dolores Vázquez se la absolvió, pero para todo el mundo, toda la opinión pública era la asesina de Rocío Vanikov, porque en los medios de comunicación en aquella época se le machacó. Esa mujer no tenía nada. Sí, pasó un tiempo en la cárcel también. Entonces, es verdad que nosotros juzgamos de una manera incondicional, que le llamo yo, pero yo ahí también quiero ser un poco crítica, porque voy muy brevemente para que ya hable Jesús, porque si no... en Estados Unidos, por ejemplo, cuando ocurre algo, la semana pasada se fugó un preso con una funcionaria de prisiones. Sale todo. La cámara de la cárcel, habla el fiscal, habla el policía, habla el que pasa por allí, y tienes todo, las imágenes de las cámaras de seguridad, ¡pum! Que es verdad que te pueden dar lo que quieran y te pueden manipular también, pero es que aquí no nos dan ninguna información.
porque por eso tendemos muchas veces las filtraciones, a que los sumarios nos lo pase una parte u otra, a que muchas veces, porque normalmente no sale de parte de los abogados. Bueno. Y lo sabemos todos. Bueno. Pero no, o sea, quiero decirte que al final no tienes ese acceso a la información como puede tener un juez, y evidentemente si hay un secreto de sumario mucho menos. Entonces tiendes a hablar en condicional, aunque sepas que esa información es la real, porque no puedes decir fulanito o fulanita me ha dado esta información y esto es lo que es. Entonces tiendes al condicional. Y eso es la forma de juzgar a los periodistas, que algunas veces hace un juicio paralelo en el que se juzga a alguien que, pues evidentemente, le cae San Benito y ya, por mucho que lo absuelvan, y eso ha dicho muy bien Ángela, no se da la misma importancia a una absolución que a una condena. Y en el ámbito de los jueces, ya que estamos hablando de una periodista, ahora un juez, por favor. Pues la verdad es que este debate está siendo muy espontáneo, a mí me gusta así. Yo no lo veo caótico ni atropellado, es que era lo que queríamos, que no fuera... Me he unido a esto y vamos adelante, vamos allá. Que no sea soltar un rollo. Bueno, vamos a ver, ¿qué puede decir un juez? A mí eso es una cuestión que me obsesiona desde hace tiempo, que le he hablado con Saúl varias veces. Aquí ha salido una palabra, la búsqueda de la verdad. Yo no sé si os acordáis de un pasaje evangélico muy famoso en el cual Jesús habla con Pilatos y le pregunta, ¿qué es la verdad? Se lo pregunta Pilatos a Jesús como diciendo, bueno, yo ya estoy un poco de vuelta de esas cosas, ¿no? Quien tiene que llevar los asuntos del gobierno día a día, pues como que la verdad parece algo bastante relativo, y la verdad es que estamos a otras cosas. La verdad es que estamos a otras cosas. ¿A qué es a lo que estamos? Pues bueno, periodistas y jueces tenemos que describir hechos. Es decir, en el derecho español, en el derecho continental, cuando dictamos resoluciones como sentencias o autos, que son resoluciones mayores, más importantes, tenemos que incorporar un pequeño relato de hechos que se llama factum, que esto es propio de nuestro ordenamiento jurídico. Yo he estado en el Reino Unido y allí no hay factum, no hay descripción fáctica ninguna. El juez, como si fuera el César en el circo, pues dice culpable o inocente, o dice que sí o que no, pero no hay que construir una historia. Y nosotros tenemos que construir una historia, eso es muy difícil. A la hora de construir esa historia, tenemos que hacer un relato que se ajuste a la verdad y punto, no hay vuelta de hoja. Y en eso sí que tenemos un nexo periodistas y jueces. Ahora bien, aquí veo que hay un abogado y ahora me siento yo juzgado. Quis custodios, ¿quién vigila a los vigilantes? Pues mira, acostumbrado a estar ahí decidiendo, para horror, supongo, del señor letrado, en el estrado, ahora me veo yo enjuiciado por él. Pues miren, cuando tenemos que describir los hechos, tenemos que hacerlo en conciencia, pero ajustándonos a la verdad, a lo que sea lo más objetivo posible. ¿Que yo soy más bien de derechas o más bien de izquierdas? Pues debo intentar que esa ideología no influya. O incluso cosas más bastardas y más prosaicas. Por ejemplo, señor letrado, si yo concedo la orden de protección, luego después puede venir un quebrantamiento y aumenta la carga de trabajo del juzgado. Luego uno puede tener la tentación bastarda de decir la deniego porque hay muchos expedientes atrasados y esto hay que sacar el papel como sea. O, por ejemplo, no me quiero enfrentar con el fiscal porque luego después me puede recurrir o me puede hacer ciertas calificaciones que a mí, pues, no me gusten. Ahí es donde tenemos que hacer, tantos periodistas como jueces, un esfuerzo para no dejar condicionarnos. Y ahí, efectivamente, la descripción de los hechos, la reconstrucción de los acontecimientos, jueces y periodistas, desde un punto de vista epistemológico, filosófico, de la filosofía de la ciencia, desempeñan la misma función. No voy a entrar en detalles, pero básicamente es esto. Pero para poder hacer eso, ¿qué necesitamos? Independencia. Los periodistas necesitan independencia económica. Yo me acuerdo haber hablado con periodistas que me decían, bueno, es que hace 10, 15 años, cuando El País o el ABC, los periódicos El País o el ABC decían algo, te podría gustar o no, pero eso era un notario, eso iba a misa, nadie cuestionaba el núcleo duro de lo que decían, te podías informar por esos periódicos. Hoy día, quizás por la revolución tecnológica, el periodista es un ser muy frágil y por lo tanto le cuesta mucho trabajo mantener la independencia si lo estrangula económicamente. Y no voy a entrar en detalles porque evidentemente es un mundo que yo no conozco, pero hace poco tuvimos también organizadas por la plataforma una charla y uno de los miembros de la Junta, que se llama Santos Ruiz de Pedro, que es
abogado conocido en el mundo del periodismo, estuvo haciendo un análisis de cuáles eran las fuentes de financiación de los principales medios de comunicación. Y da miedo, porque se forman redes clientelares que vuelven al principio en un círculo infernal. El periodista necesita independencia. Si no, difícilmente puede ser juez. Porque es que se muere de hambre, o sea, así. A mí me acuerdo que me decía una periodista, bueno, yo antes por hacer un reportaje freelance me pagaban 300 euros. Ahora tengo que pagar yo para que me lo publique. Y con respecto a los jueces necesitamos también independencia. Independencia, por supuesto, señor letrado, respecto a nuestros propios demonios, a nuestros prejuicios. La independencia interior es la primera y la más importante. Y yo siempre lo digo, pido perdón si no he estado a la altura de las circunstancias, les puedo asegurar que lo intento. Pero está la independencia externa. Si el Consejo General del Poder Judicial me puede suspender de empleo y sueldo, me puede enviar una inspección, puede abrirme un expediente disciplinario. Que le dé medios en su juzgado para poder trabajar. Efectivamente. Entonces, eso forma parte de la independencia. mi independencia también está muy mermada, porque a la postre yo tengo que comer también. La justicia es muy bonita, pero uno de justicia no se alimenta. Aunque a veces me dicen que sí, si tú no comes y estás todo el día con los expedientes. Pues no, hay que comer también, hay que pagar la hipoteca y si se rompe un grifo hay que llamar al fontanero. Y claro, pues evidentemente si nos cortan el suministro, si nos suspenden, es muy difícil que seamos independientes. En definitiva, y como conclusión, que es un tema que lo he hablado muchas veces con Saúl, juez y periodista desde el punto de vista epistemológico comparten desde el punto de vista la misma función: la reconstrucción de los hechos y la búsqueda de la verdad. La verdad con mayúsculas, que no está ahora de moda hablar de la verdad, pero yo creo que es un concepto que hay que reconstruir. Y en ambos casos, si no tenemos independencia, pues ¿qué somos? Lacayos. Pues gracias. No sé si esto funciona, ¿no? Pero vamos a usar este. Claro, digo. Gracias, Jesús. Has apuntado una serie de cuestiones interesantes. Primero, la búsqueda de la verdad, que es algo compartido por ambas profesiones, pero que a su vez viene totalmente influido por una necesidad de objetividad. En los jueces, por lo menos dice que lo intentáis, ¿no? Que vuestros fantasmas los dejéis en casa, en el armario, y vuestras opiniones también. Y bueno, y en lo que a mí me toca como profesional del derecho, pues normalmente lo observo. Una vez me gusta más, otra vez me gusta menos. Cuando gano me encanta. Qué objetivo ha sido este juez, cuando no, bueno. Pero la verdad es que sí, en la mayoría, yo creo que prácticamente la totalidad o la generalidad de los casos es así. Sin embargo, en el ámbito del periodismo, la objetividad cada día se ve un poquito mermada, porque aquí habría que distinguir entre los profesionales del periodismo y los que, aunque participan en los medios de comunicación, no lo son. Claro, los opinadores, vamos a llamarlos así. Es que yo creo que una de las cosas que debería pasar en el periodismo es que deberíamos estar colegiados. Eso sería una de las cosas que están, sí, colegiados, como están colegiados los abogados, como están colegiados los médicos, como están colegiados muchos otros ámbitos profesionales. Hay muchísimo intrusismo, pero es que yo ya no me siento ni cuarto poder. Para mí el cuarto poder es que estábamos hablando, y esa independencia y es que son las redes sociales. Es que las redes sociales y todo lo que con tus búsquedas, es lo que estabas hablando antes, porque yo creo que eso lo apunta un poco por encima. Queremos leer y queremos buscar, que eso te lo ha dicho Ángela, lo que queremos escuchar. Y no nos damos cuenta que cuando abrimos el móvil y damos a Twitter, nos salen todos los primeros los que queremos escuchar y lo que nos están diciendo. Y a lo mejor una imagen que sale aquí, creemos que es verdad y la mandamos por grupos de WhatsApp. Mira esto, mira lo otro. Y eso se ha convertido en una verdad. Yo muchas veces a mucha gente que conozco digo, a ver, esto no es, esto es un fake news, esto tenéis que ir a la fuente. ¿Pero quién va a la fuente? El periodista. El periodista va a la fuente, que es quien tiene esas herramientas. Igual que habéis estudiado Derecho, nosotros llevamos ya mucho tiempo de oficio para saber a quién tenemos que llamar, para saber si eso es verdad o no es verdad. Lo haces. Tú estuviste 5 meses metida en la residencia de mayores. Sí. Tú estuviste hace 20 años investigando. Entonces, más que colegiada o no colegiado como periodista, yo creo que es el intentar lo que estáis comentando, buscar la verdad. Exacto. Seas primero... o no periodista, porque tú te la jugaste y estuviste 5 años metida en una residencia de ancianos. Y luego recuerdo que fue un escandalazo con el tema del maltrato
A ver, porque antes el periodismo, igual que antes lo que hablábamos de la información, dabas tiempo a la investigación. Dabas tiempo. Entonces podías estar 6 meses metido en una historia, infiltrado. Entonces, claro, ¿qué trabajo va a salir mal así? Porque al final estás siendo partícipe de lo que te estás formando. Yo antes de entrar en esa residencia tuve que estar un mes formándome en geriatría, formándome en qué es el Alzheimer, cómo hablo. Bueno, son muchas cosas. Lo que pasa es que eso ya sería otra charla, ¿no? ¿Cuál es la independencia? Ver tú la verdad, sea a través de leyes, sea a través de un proceso judicial, sea a través de tu experiencia como periodista y, como muy bien ha dicho Jesús, relatar esos hechos. Relatar, describir. Solamente si los periodistas nos dedicáramos a describir, ya estaba. Pero la pregunta es, ¿somos subjetivos objetivos? La subjetividad interna evidentemente existe, tal como ha dicho Jesús. La subjetividad del medio, bueno, pues es lo que decía Ángela, hay una editorialización. Yo siempre he trabajado con bastante independencia, os tengo que decir. Lo que pasa es que luego hay sutilezas. Y ya acabo, que si no estoy aquí yo hablando todo el rato. El otro día había un informe de Save the Children en el que dice que el año que viene 1 millón de niños no van a poder comer en España. Vale. Sí, pero ese no es el problema. No, un momento. Es que yo les dije a mis jefes que esto es una noticia para abrir el informativo. Claro. Para abrirlo. No. Se pusieron al fondo del informativo unas colas es como, son unas imágenes en las que el presentador dice, y en España, según informes de Children, y se me hace unas fumas. Y se llevó a sumario la protesta de los médicos en Madrid, cuando había habido varias protestas en otras comunidades autónomas también, que no habríamos llevado el otro día al sumario. Pero hoy la noticia era que ha venido el rey, ¿no? Por encima Sí, no, de estoy hablando de la semana pasada. Entonces dices, yo he propuesto esto, yo esto lo veo importante, yo me he informado, he ido a hablar con comedores sociales, he ido a hablar con los colegios, pero si mi editor o para quien trabajo no pone eso en primera, yo ya no, donde hay patrón no manda marinero. ¿Pero de qué vive tu editor? ¿Quién le paga? No, bueno, a ver, son decisiones editoriales, pero en ese caso es así, en otros casos son de otra manera. Televisión privada. Bueno, sí. Bueno, publicidad, claro. Y entonces, como vive de la publicidad institucional... Bueno, de eso sabe más Saúl, porque de publicidad, porque ha trabajado mucho más en marketing y en... Porque no vivís del aire. No, pero vamos a ver, aquí lo primero que le podemos echar es un vistazo a la configuración accionarial de los grandes conglomerados de comunicación globales. O sea, empezando por ejemplo, News Corp, que es una organización mayúscula que tiene los tentáculos metidos en absolutamente todo lo que tiene que ver con la comunicación y que además tienen muchísimo dinero que invierten en algoritmia, calor semántico, o sea, todo tipo de tecnología, porque estábamos hablando, o creo que mencionaba antes Jesús, hablaba de claro, que el periodista antes tenía, yo creo que antes también tenía fragilidad el periodista, o sea, también existía una fragilidad. Yo creo que ha existido siempre un problema con la manipulación de aquellos que disponen la información, y lo podemos encontrar si nos ponemos a rastrearlo en la antigua Grecia, en Mesopotamia, o sea, es decir, en cómo se transmitía la información en los foros, etcétera, si se pagaba a uno, si se pagaba a otro, si había manipulación. Al final, y por no hablar de la Alemania nazi, que es en donde existe además un modelo de manipulación absolutamente estructurado, con una cosa que era, bueno, primero el Ministerio de Propaganda y la NNR, que eran dos organizaciones que generaron una estructura de manipulación pues nunca vista antes y de la que se ha aprendido mucho para trabajar ahora, lo cual tiene narices. Pero vamos a ver. Antes, también Jesús lo sabe bien, que con toda la cuestión esta de las analogías y los contrastes entre el periodista, bueno, y las comparaciones entre el periodista y el juez, pues bueno, efectivamente sí se puede hablar en un momento de que son buscadores de la verdad. Luego, pues no sé, podemos hacer muchísimos matices. No es la misma la verdad de la jurisdicción penal, la verdad material de la jurisdicción penal, que ese principio dispositivo que afecta al derecho civil, o no es lo mismo el indubio pro reo que el indubio pro operario, y no es entonces hay unas verdades, también hay una cierta parcialidad en esa búsqueda de la verdad. Y luego tampoco es lo mismo la deontología profesional del periodista que el imperio de la ley. El periodista a lo mejor en algún momento se tiene que saltar la ley, y hará bien. Si hay que buscar la verdad, no pasa nada. Claro, pero ¿qué es la verdad? Es que hay un problema muy gordo, que es determinar qué es la verdad.
Y es tu verdad, existe mi la verdad. verdad jurídica y luego existe la verdad material. Efectivamente. Porque si no, no habría recurso de revisión en el Tribunal Supremo. Efectivamente. Bueno, un poco al hilo de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo quería un poco basar en mi intervención un poco en la búsqueda de la verdad. ¿Quién busca la verdad ahora en la actualidad? Supuestamente el periodista debería buscar la verdad, ¿no? ¿La verdad en qué sentido? Investigando. Yo hace 20 años investigaba desde un medio que era el Mundo Televisión. Es verdad que había muchos menos medios, estaba El País, El Mundo, había unos intereses políticos muy marcados. El País era la parte de izquierda, El Mundo podía estar la parte derecha, pero todos teníamos una vocación, que era sacar a la luz aquello que no se podía sacar a la luz de forma directa. ¿Para qué? Para que la opinión pública, para que los ciudadanos tuvieran la capacidad de poder juzgar o conocer esa verdad. Ahora ha cambiado mucho. Ahora, por ejemplo, empezando porque lo que hablaba antes, creo que la comunicación política, desde el punto de vista político, nos engaña de una manera desde hace muchos años, haciendo que los medios hablemos de una forma que estamos formando un juicio en la ciudadanía que tampoco nos damos cuenta. Por ejemplo, para que lo entendáis muy rápido, me gusta hablar siempre con ejemplos. Cuando Rajoy salía con la pantalla de plasma, se decía rueda de prensa sin preguntas. Cuando lo hace hoy en día Pedro Sánchez, ¿qué decimos? Comparecencia oficial. Ahí lo dejo. ¿Vale? Es como decir crisis, desaceleración de la aceleración económica. O sea, estamos en una comunicación política que nos hace mucho los periodistas seguir la corriente, pero una corriente que va como un río que nos arrolla, que es lo que está diciendo. Es que va tan rápida la información que ya no hablamos de lo de la semana pasada, ya no estoy hablando de hace 3 meses. Entonces, ahora mismo los medios de comunicación, a mi modo de entender, que yo creo que yo no sería periodista en esta época, no estudiaría periodismo porque no me gusta, porque los intereses están ahí. Hay una frase muy típica que se dice en el mundo del periodismo, yo le digo mucho a mis alumnos, que es: hoy en día el periodismo es darle voz a quien dice que llueve y a quien dice que no llueve, pero el periodista lo que tiene que hacer es abrir la ventana y ver si llueve. Y eso está pasando en el mundo de los medios de comunicación. Entonces, ¿independencia de los medios? Bueno, la independencia que te pueda dar tu directora, tu medio editorial, la publicidad, esa es la independencia que puedas tener, esa es la subjetividad de tu verdad, porque estás controlada por unos poderes que están ahí, que son de cajón, porque es que trabajas en un medio, ¿no? Y más si es, bueno, pues si es privado tiene unos intereses, y si es público tiene otros intereses, ¿no? Pero yo me gustaría, para acabar, porque tampoco quiero alargarme mucho, me gusta más que hagáis preguntas. El otro día leí un tuit que me hizo mucha gracia, bueno, gracia no me hizo ninguna, pero bueno, que decía algo así como, espérate, es primero la policía, luego los jueces, los periodistas críticos y ahora el CNI, ¿vale? Desacreditar a todas las instituciones puede suponer contrapoder al gobierno, pero es el más rápido camino para que el gobierno sea el único poder. Ahora mismo quien controla a los medios y quien controla si mi noticia es verdadera o falsa son 2 agencias, Neutral y Maldita la Hora. Neutral y Maldita la Hora son 2 agencias que la gente que trabaja, y tengo que decirlo aquí, suele tener unos contratos laborales penosos, suelen ser becarios por 800 euros. Becarios que acaban de empezar a trabajar, que van a controlar si mi trabajo, que llevo 25 años, está bien hecho o no. Cuando no lo confirman, suelen poner: no hay confirmación de las fuentes, pero es imposible que un pobre becario o becaria tenga mis fuentes, con lo cual no quiere decir que no esté mal, es que no se me confirman las fuentes porque nunca las va a tener. Maldita la Hora y Neutral, Neutral ha recibido 50.000 euros provenientes de fondos públicos, y Maldita la Hora recibió una subvención de 6.000 euros antes de las elecciones. Entonces yo, ante esto, pero estas cosas a veces no se pueden decir, o no podemos decir porque no es políticamente correcto. Entonces, ¿a mí el mundo del periodismo me gusta ahora en cuanto a la independencia, la manipulación? No. Y esa es mi intervención. Pero ¿quién dirige que esos señores son unos censores bueno, son... y tienen la verdad entre sus... Bueno, en principio debería haber un concurso público, entiendo. Un concurso público que establece quién. ¿Quién Son... vigila al que vigila? Claro, ¿quién vigila al que vigila? No, porque es que vamos, yo soy abogado. Claro. Soy abogado. He de decir que soy abogado y al magistrado me lo he encontrado muchas veces
se acordará de mí, en los banquillos hemos jugado de violencia de las instituciones. Claro, ¿quién vigila? ¿A quién Lo vigila? que pasa es que cambiamos mucho, siempre de no tener la toga y no ir vestido de otra manera, cambiamos. ¿Quién vigila al que vigila? Porque esa es la pregunta. Pero pasó una cosa con el tema precisamente de los verificadores. Sí, Sí, pues esto... yo cuando trabajaba en 2000 estaba trabajando en una agencia de publicidad. Yo era director creativo de una agencia de publicidad y llevaba cuentas de tabaco, que tradicionalmente toda la industria del tabaco ha trabajado mucho en las fórmulas de desinformación, en la creación de ignorancia, ese tipo de cosas. Y en aquel momento estábamos empezando con todo lo que era la dimensión web de muchos... Bueno, yo trabajé mucho con el departamento web, que era muy incipiente en aquel momento en la agencia de publicidad, creando plataformas. Pues bueno, claro, llevamos nada más 9 años de World Wide Web en aquel momento. Todavía no había pasado de las Torres Gemelas, o sea, había una serie de eventos que no se habían producido, incluso en la creación de grandes plataformas de redes sociales, todavía no se habían desarrollado, no se habían... Sí existía Google, sin embargo. Pero bueno, el caso es que lo que sí que pasaba en aquel momento es que una pregunta que nos hacíamos todos los días en el departamento web es ¿quién es el prescriptor aquí? O sea, ¿quién va a prescribir dentro de esto? Y estas agencias, estos grupos que se dedican a generar esa presunta verificación de los hechos, al final lo que han hecho, o sea, son organizaciones absolutamente mercantilizadas que han encontrado un nicho de mercado, pero un nicho de mercado que no estaba ocupado. A mí no me parece, mira, mi nombre es Miguel Gala, no me he presentado. A mí no me parece mal que gane dinero. No, pero cuando si no trabaja, pues tiene que ganar dinero. No, Lo que me pero parece mal es que nadie controle. Buenas tardes a todos. No, pero es que, claro, quien controla, es decir, no puede estar subvencionado. Ahí sí que hay un paralelismo con la justicia. No puede ser que se elija al juez. Claro, no, por eso. Es decir, la independencia de los medios debería ser igual que la independencia del Poder Judicial, evidentemente. Porque es un contrapoder, ¿no? Para controlar que la verdad llegue a los ciudadanos. Si es que ese es el objetivo que yo creo que todos perseguimos, ¿no? Es que ahora la verdad, yo creo que para os hagan caso de verdad tenéis que hacer un documental de Netflix. Es que ahí te voy. Pero es que precisamente es a donde quería llegar, Miguel. O sea, yo con lo que quería decir, lo de mercantilizado, no quiero demonizar la palabra mercantilizado ni mucho menos. Lo que quería decir es que habitualmente, como nos pasa en la mayor parte de las cosas que nos suceden recientemente, es que cuando se encuentra un nicho de mercado vacío y alguien lo ocupa, nosotros automáticamente nos lo tragamos. Y eso es lo que sucede con este tipo de grupos. De repente decide el fact-checker. ¿Qué es un fact-checker? No, hasta ayer no sabía que era un fact-checker, pero de repente digo, ¿cuál es el estos son pues a partir de ahora, estos son mi fuente de referencia y tienen que incontestable. Topar me suena a topo. Es por el límite. No, y sí, se tiene que hacer. Hemos topado el precio de no sé qué. O sea, que van a poner un límite. O sea, estamos destrozando incluso el propio lenguaje. Bueno, lo de la semántica es otra película, ¿eh? No, eso es otra eso ya... Quizá el peligro no sea que es muy fácil desinformar, pero luego para subsanar la desinformación no se exige tanta responsabilidad. Es decir, nosotros lanzamos un fake news, lanzamos una noticia falsa y quedó ahí en el olvido. Pero no hay el mismo esfuerzo por lanzar la noticia rápida que para después informar sobre la verdad que se descubre más adelante. Sí, la hombre, responsabilidad que se exige a algunos medios pueda ser un poco una piedra angular en la exigencia de contrastar fuentes. A ver, hay una cosa fundamental en todos los medios, que tú tienes que contrastar la información y no se publica nada que no esté contrastado o confirmado de forma oficial o confirmado por una fuente fidedigna. Eso es así, y yo en 25 años no he trabajado de otra manera. Pero es verdad que muchas veces la rapidez, lo que tú dices, la rapidez exige que tú saques una información. Y hay gente que, lo que hablábamos antes, no tiene esas herramientas o esos mecanismos para sacarlo. Y entonces, pues no sabes si... Pues a lo mejor hay gente que escribe, mira, hablando de un caso, y no se han leído la sentencia. Y no se han leído, ya no te hablo de un sumario. La parte contraria. Claro, entonces, claro, dices, vamos a ver, es fundamental. Pero ahí ya va dentro de la profesionalidad de cada uno, claro, como en todos los gremios, ¿no? O sea, es un poco... Claro, luego que hay muchos medios que parecen, o sea, muchas cosas que parecen medios pero no lo son. Eso también existe. También existe. De la justicia deberíamos de empezar
por el dinerito, por el medio, los medios. ¿Cuánto dinero, cuántos papeles tiene usted, señoría, en su juzgado? ¿Cuántas toneladas de papeles? Ese apunte de todas formas es buenísimo, eso también lo sabe, porque hemos charlado muchas veces, Jesús y yo tengo una perspectiva muchas veces muy económica y muy econométrica de todos estos asuntos y digo, sí, todo este tema del consejo está muy bien, pero ¿y los medios? Porque si no viene el consejo o viene algún abogado con muchas ganas de tocar las narices, empieza a poner quejas, que no saben los asuntos, y su señoría es instructor, que no es juzgador, salvo en materia de familia. Si yo no me equivoco, señoría. Sí. Usted es instructor, no es juzgador salvo en materia de familia. El que tiene que tomar la decisión última, como usted me ha hablado bien, y sabrá que muchas veces los quebrantamientos se condenan por un quebrantamiento, pero no por el delito principal. Bueno, muy rápidamente, si me permite, Marcos. La verdad es un concepto multiforme. Obviamente no es lo mismo la verdad jurídica que la verdad periodística, pero sí es verdad que comparten un núcleo. Esto lo estudia muy bien un filósofo de derecho que se llama Tarufo, que dice que la verdad jurídica se hace con unas restricciones y unas constricciones porque tenemos las reglas del juego procesal que te permiten llegar a la verdad de una manera muy limitada. Los científicos pues también tienen una verdad, pero también tienen otras reglas de juego. Por ejemplo, no pueden hacer experimentos con niños, pueden alcanzar la verdad, pero también con sus concepciones. Y los periodistas lo mismo. Pero no perdamos de vista que hay un núcleo duro, como decía Aristóteles, la verdad es decir que lo que es, y mentira es decir que lo que no es, no es. Señor letrado, si yo mañana creo que fulanito le ha pegado a menganita y no concedo la orden porque resulta que mi ideología no me lo permite, o sencillamente porque quiero limpiar de papel el juzgado, eso es atacar directamente la verdad. Ahí es donde yo quiero ir. Pues mire, señor letrado, le voy a decir, hay algunos que propugnan que la ideología tiene que condicionar el pronunciamiento de la Bueno, eso es una cuestión que podemos hablar después. Claro, pero es que esa ideología puede deformar la verdad. Y si yo soy más progresista o más conservador, pues a lo mejor ese hecho ya se puede maquillar. ¿Sabe lo que le digo? Hombre, le pegó, le acometió, fue un forcejeo. Es decir, el tema es inagotable. Ahí es donde uno tiene que comprender. Si le damos un sesgo de género a todo, por ejemplo, eso es imposible. Por ejemplo, señor letrado, pues yo es que entiéndame que mi posición hace que me tenga que morder la lengua, pero la perspectiva de género, si supone reinterpretar los hechos en contra de una de las partes, eso es prevaricar, pero en determinados sitios se nos fomenta. Y comprenda que ya no puedo decir nada más. Sí, no, pero yo como letrado sí puedo decirlo. Claro. Y que el fiscal acuse en contra de lo que está diciendo una señora, que es la víctima. Porque no se deduce testimonio de alguien que está mintiendo. Eso, señor letrado, yo tengo que moverme en un plano más filosófico. Entiendo que hay un núcleo de verdad. Pero ahora bien, le quería decir también a usted. Yo tengo una experiencia excelente de los abogados. A mí me han ayudado muchísimo. Yo solamente puedo estar agradecido. Pero tengo que decir que la manipulación de la justicia española, como apuntaron Sandra y Ángela, procede en muy buena medida de la estructura que tenemos, que la cúpula está elegida por los políticos. Y eso contamina el sistema, es como si fuera una infusión de sangre que tiene un virus. ¿Y sabe en buena medida quiénes son los culpables de ello? Los jueces que colaboran con el sistema. En Polonia, las asociaciones judiciales hicieron un boicot y el Consejo de la Magistratura se quedó con vacantes. Aquí se parte la cara por un asiento en el Consejo. No todas, la Asociación Foro Judicial Independiente no participa. Pero aquí nos encontramos, yo critico mucho el sistema, pero luego después a nadie amarga un dulce. Si no hubiera jueces que colaboran con la política, la justicia no estaría politizada. Y debe ser políticamente. Porque hablando de... Yo he empezado la charla hablando de la comunicación política. Pero, por ejemplo, hay un caso... Yo no sé si recordáis, hay una mujer que presuntamente echó a su hijo con una discapacidad a un contenedor. No sé si recordáis que hizo un viaje desde Sevilla hasta Madrid y la encontraron como
desorientada en una gasolinera. Bueno, esa señora está en la calle. Al niño no se la ha encontrado, pero está en la calle. Está en la calle, no está en prisión provisional, no, a lo que voy. A mí me llama muchísimo la atención, como periodista, como ciudadana, ¿no? Y entonces nos hemos preguntado esto, ¿no? Está en la calle, tal, ¿quién ha tomado esa decisión? ¿Quién no la toma esa decisión? O, por ejemplo, la mujer esta que fue absuelta, que supuestamente secuestró a sus hijos, que su marido era italiano, no me acuerdo del nombre. Juana Rivas. Yo como periodista puedo tener mi opinión. Evidentemente hay unos hechos, hay una sentencia, se escucha, se mira y tal, pero dices, ¿qué? Y yo me lo pregunto como periodista, me gustaría abordar un poco más este tema, pero es políticamente incorrecto. Porque enseguida está tan polarizado, que eso lo ha dicho fenomenal, está todo tan polarizado, que si te desmarcas y dices una cosa o desmarcas y dices otra, eres o facha o de Podemos, ¿no? Aquí hay dos. ¿Por qué no puede volver esta sociedad a la normalidad? ¿Por qué no puede volver a la normalidad? Pues yo creo que ahí sí que tenemos mucho que ver los periodistas, pero es lo que decía Saúl, hay unos poderes más allá que son algoritmos y cosas que nos llevan a ver cosas en las redes y tal, que el periodista al final es un minmundi. Pero vamos a ver, o sea, cuando perdona, que llevas un rato, lleva un rato queriendo hablar. Como habías comentado, Sandra, que te gustaría que fuera una profesión también la del periodismo colegiada, lo digo me imagino que sería por el hecho de que hubiera una comisión deontológica, algún tipo de control. Ligado con eso, también por lo menos pasa en el Consejo General del Poder Judicial, ¿crees que ese Consejo General de Periodismo debería ser elegido por los periodistas o debería ser elegido por los periodistas? Quiero decir, es que el Consejo General no tiene un sentido. Es lo que, mira, cuando estuvimos hablando sobre esta charla, Jesús me comentó muy bien lo de la elección del Consejo de Radio y Televisión Española. O sea, es vergonzoso. O sea, el comité de expertos, disculpadme por hablar tan claro, se lo han pasado por el forro y han hecho, venga, vamos a repartirnos aquí las fichas. ¿Esto qué es? Cuando es una televisión pública, que pagamos entre todos. Pues es lo mismo. O sea, yo cuando pido un colegio o que nos colegiemos es para que nos controlen los propios compañeros, ¿no? Un código deontológico y que tengamos unos que nos puedan inhabilitar. ¿Por qué no se puede inhabilitar a un periodista? O a un medio, o a un... ¿Por qué no nos pueden inhabilitar? No conozco a nadie que haya inhabilitado. Bueno, sí, vamos a meter en un lío con la libertad de expresión luego y tal, o sea... Claro, pero creo que hay que ser... Eso existe, lo mismo que en abogacía tenemos el secreto profesional, bueno, y que tenemos nosotros también ciertas cosas, pues lo mismo en el periodismo. Ya, pero iba a ser un poco más complicado, pero yo creo que como estamos, como en un momento estás tocando, porque a ver, el derecho fundamental a ser abogado no existe, pero ya nos ponemos... Es fundamental a tener una defensa, sí. Eso sí, ya, pero no necesariamente la tuya, ni la mía. No, pero de un abogado. Ni la tuya. Claro. Entonces, pero sí que es cierto que claro, a ver, si en un momento... también yo creo que nos estaríamos metiendo en una situación en la que le estaríamos poniendo puertas al campo, ¿no? O sea, al final dices, vamos, voy a inhabilitar a un periodista, que al final se puede inhabilitar, realmente judicialmente se podría inhabilitar a un periodista para estar trabajando en un medio de comunicación, pero ¿no podría llevar un blog este periodista? Claro. Nos estaríamos metiendo en lleno quebradizo. Bueno, al hilo de ciertas cosas que se han comentado en la mesa, como la manipulación, los algoritmos, el poder de las grandes compañías, la polarización que se está viviendo en nuestra sociedad, que es algo completamente dirigido desde poderes insondables, pues bueno, no tan insondables. Bueno, tenemos un vídeo que le vamos a ofrecer que... no, esto lo quería poner porque es que, o sea, no sé, a mí me ponen los pelos como escarpias. Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish
publish the same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish fake stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. 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 Los jueces, o sea, las inteligencias artificiales podían ser más eficaces que los jueces, pues hombre, aquí parece que le han puesto una inteligencia artificial a los periodistas. No, y es como cala, ¿no? Como cala y todos dicen lo mismo. O sea, es que hay un libro, se llama No pienses en un elefante, no sé si alguien lo ha leído, que os lo recomiendo, que es esto exactamente. De verdad, no voy a decir más porque creo que es importante leerlo. Y como veis, no pienses en un elefante. Tener una sola opinión es extremadamente peligroso para nuestra democracia. Exacto. Es lo más antidemocrático que puede haber. No hay ninguna voz discrepante, todas son dirigidas y todas acaban hablando en coro, ¿no? Pero ojo, que aquí está pasando, Aquí pasa, claro que pasa, naturalmente que pasa. No nos damos cuenta, pero está pasando. Con un realizador con el que he estado involucrado en un proyecto, que queríamos hacer una cuestión alrededor del mundo de la abogacía y también de la judicatura, de la fiscalía, etc. Tratando muchísimos aspectos de determinados casos, planteamos un programa a una productora. Bueno, pues hemos pasado por un cribado humano y por un cribado de máquina. Exacto. Eso ha sido muy interesante, es decir, nos ha tenido que evaluar un algoritmo. Entonces, que es el que nos ha puesto en la cola. Es el que nos ha dicho cuál es nuestro lugar en la lista de espera para acceso a contenidos. Una cosa que creo que no ha salido mucho en esta mesa es que en el periodismo hay, o al menos en los medios de comunicación, a lo mejor como periodismo ampliado, hay algo que no existe en la justicia, que es la distinción entre verdad y opinión, digamos. Entonces, la verdad sí que parece que tendría que ser la misma, contada por todos los medios. En cambio, la opinión es normal que sea diferente, incluso bueno, como estáis diciendo. Y la opinión se hace no para conocer los hechos, sino para persuadir, tiene una función retórica, podemos decir, persuadir a la audiencia de que adopte una determinada forma de pensar. Y es ahí donde yo veo que hay la polarización que existe en la sociedad, pues juega a través de esa opinión, y la opinión está tomando como más importancia que las noticias. Y no solo es, la opinión no solo la dan los que más directamente están relacionados con el periodismo, sino pues en las televisiones, por ejemplo, los programas que hay, las series, todo influye en la opinión, todo crea opinión, y esa opinión modula mucho la verdad que se cuenta. Es que antes había pues 10 articulistas de opinión y leías a los articulistas de opinión y eran personas formadas que sabían. Ahora, si os fijáis, hay una cosa muy curiosa, que hay dos grandes opinadores, uno de un lado y otro de otro, que vienen del deporte, del fútbol. Se ha cambiado mucho la comunicación política que se está dando ahora desde los medios de comunicación por dos figuras, por ejemplo, que tienen mucho poder en la opinión, como Ferreras, que viene del Real Madrid, o Eduardo Inda, que viene del Marca. Y si os fijáis, como hablan sobre política y como hablan sobre opinión, es como un lenguaje futbolístico. Si os fijáis, es vamos ahí a no sé qué. ¿Cómo? Es una de bandos. Y a lo mejor muchas veces se crea una opinión pública a través de unos personajes, y luego hay muchísimos más, ¿no? Pero he dado esas dos referencias porque lo hace muy bien. O sea, quiero decir, porque la comunicación, muy bien me refiero, llega muy directa.
Entonces, muy bien me refiero a la hora de absorber la atención del público. ¡Pum! ¿Te gusta más uno, te gusta más otro? Pues hago aquí o hago aquí. Ya está, no pasa nada, yo elijo. Antes era más difícil elegir. Ahora yo elijo, y luego la opinión se está dando en todas las redes sociales. De verdad, es que hablamos de periodismo, pero es que las redes sociales, con todo esto que te sale, lo que tú quieres escuchar o quieres oír, te están invadiendo de opinión constantemente. Y esa opinión se comparte, no es un artículo que lees en el bar y dejas ahí el periódico, o lees en tu oficina y dejas ahí o estás en tu casa los domingos por la mañana con un almuerzo. Entonces, claro, y ese lenguaje, esa agresividad, cala mucho recuerdo otra vez, no pienses en un elefante porque va mucho por ahí la comunicación directa. El panel de Ed Kirkensis hizo muchísimo de esto, tiempo A, evidentemente. Pero es que tú piensas, por ejemplo, ya que estás mencionando lo de la cuestión futbolística, que gran parte del seguimiento de la pandemia, gran parte del seguimiento de la guerra de Ucrania, gran parte del seguimiento de una serie de cuestiones de actualidad capitales, que ahora mismo la viruela del mono, a través del diario AS, a través del diario Marca, sí, como hubs de noticias. Exacto, salen en periódicos deportivos. Y luego hay otra cosa, imaginaos que ahora un juez tuviera que tener la información por parte de ciudadanos. Nosotros, el periodismo ciudadano, que se llama la guerra de Ucrania, nos hemos basado muchísimo en vídeos que nos mandaban ucranianos, que tú entiendes que es real, porque estás hablando con ellos, pero y es una persona que supuestamente tal, y te está enseñando una realidad que tú ves que es la realidad, pero yo cómo sé que los 15 personas ucranianas que hablan español con las que he estado hablando durante un mes no me han estado engañando. Hombre, yo quiero pensar, y ahí sí que me tengo que fiar, porque no estoy allí, porque ya no mandan al corresponsal de guerra. Ya no mandan al corresponsal de guerra, es un tema económico. En España no. Lo que tú decías. Perdona, Sandra, vamos a dar paso a Jesús, que se tiene que ir, porque tiene un viaje y se despide, pero luego podemos seguir nosotros a ver un poquito más. Sí, después el caballero creo que tenía... Gaspar tenía... Espera, Gaspar, dejamos a Jesús y luego interviene Gaspar. En fin, esta hermosa tarde con un tema tan tremendo y tan cruel como es periodismo, justicia, con lo que está sucediendo, que es espantoso, tantísimos periodistas que desaparecen a tiros. Bien, cuando el ponente, es que no sé si es Jesús o Marcos, Arbeloa, Yo soy ha tenido un lapsus, y lo he cascado al vuelo. Cuando ha dicho, en una segunda intervención, ha dicho políticos, no, pero periodistas. Políticos, periodistas. Ahí está. Cuando Emilio Zola, aquella cabecera que sacó, en donde decía, un periódico de Midi, j'accuse, yo acuso, ¿era un periodista o era un político? Entonces, hay una era que ha cambiado. Bueno, lo del cuarto poder fue cosa de Honoré de Balzac, que sabía mucho, y le puso el mote al cuarto poder, porque es el cuarto poder, y eso no cabe duda. Yo quiero que me emitieron, yo no soy periodista ni he hecho periodismo, pero lo soy con muchos años, y me he leído quién era Pulitzer y quién era Hearst, esos dos rebostes del periodismo en el que ustedes, con perdón, son las víctimas. Hearst manipuló la guerra de Cuba, con mentiras espantosas, acuérdense del Maine. Pulitzer, bueno, eso ya es espantoso leerla, y hay un premio Pulitzer, muy renombrado, pero hay que ver lo que era ese puñetero. Entonces, las cosas son muy distintas. ¿Qué es la justicia? Tiene que ser política también. Tiene que ser. Primero va la política y luego va la justicia. Pero no, ni siquiera va todavía la justicia, va la fiscalía. Lo que llaman por ahí el Ministerio del Pueblo. Está antes que los jueces. Entonces, claro, yo os felicito por este debate, con esta Calígula que está cayendo, y que sea un Ateneo del siglo XXI, porque esto aquí
que recuerden que mi Ateneo de hace 70, casi más de 60 años, esto era pecado nefasto, aquí en la casa, el magistrado me corroborará, era pecado nefasto. Aquí se venía a estudiar, a sacar el preu o lo que sea, y con el esparadrapo puesto. Bueno, esparadrapo. Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias. Disculpad que mi mujer y yo nos tenemos que ir un poco antes porque vamos a tomar un tren. Gracias, Marcos. De verdad, aquí nos sentimos como en nuestra casa. Es admirable la labor que estáis haciendo. Y antes de marchar querría dejar una reflexión en la mesa, sin lapsus freudianos, porque así se ve en realidad lo que estoy pensando. Intento decir la verdad, pero el subconsciente y el inconsciente está siempre ahí. Políticos, otra vez el lapsus. Periodistas y jueces. Más allá de filosofías. Esa facultad, bueno, Umbral no estudió nunca periodismo, y mucho más. Bueno, periodistas y jueces. Más allá de filosofías, más allá de casos concretos, tenemos que ser honrados. Profesionales. Las escuelas las cerró todas Fraga. Escuela de periodismo, escuelas de comercio, escuela de lo que tú quieras. Todas. Era la palabra más odiosa de la Iglesia, la palabra escuela. Periodistas y jueces tenemos que ser honrados y no vendernos a la política. Lo he dicho todo. Muchas gracias. Bueno, no se cierra el acto aquí. Si queréis alguna pregunta más, la podéis hacer, y si no, pues cerraríamos el acto. Pues no sé si, Santiago, ¿tienes ahí? Sí, algo bien. El tema es el siguiente, a ver si podemos hacer entre todos, me podéis echar una mano. En enero del 2022, Irene Montero, fue al colegio el ilustre colegio de abogados. Me acuerdo muy bien de ese. Y el streaming. En enero del 2022, Irene Montero comentó que había que aplicar la perspectiva de género en las sentencias. Sí, claro. Sí. Había que aplicar la perspectiva de género en las sentencias. Y Alonso, el decano del Colegio de Abogados, dijo: hombre, perspectiva de género, lo que los jueces tienen que hacer es aplicar las leyes, ninguna perspectiva ni de género, ni la perspectiva de la banca, ni ninguna perspectiva. Entonces, luego incluso el decano de los abogados, Alonso, tuvo que hacer una nota de prensa, cosa que no es muy habitual. Entonces está publicada la nota de prensa en la página del ICAM. Entonces, lo que pasa es que esa perspectiva de género ya participa de la comisión disciplinaria de los jueces desde el año 2004. Me explico. Todos los jueces están en el CGPJ. Todo el mundo habla de la renovación de los 20 vocales, que están todos nombrados por el Congreso y el Senado. Son los 20 vocales. Pero nadie habla de quién fiscaliza a los jueces. Los jueces díscolos tienes una comisión disciplinaria. Cuando un juez lo hace mal, pues le da una colleja, te traslada, te puede expedientar, te puede sancionar. Eso que se llama la comisión disciplinaria, que dentro también tienes la acción disciplinaria, que es un poco la que controla a los jueces pitufos que no hacen bien las cosas. Bueno, esa comisión disciplinaria, en la actualidad, la componen 7 miembros. Son 7 miembros, los cuales 4 son magistrados. Son 4 que saben de qué va la historia porque son magistrados. 3 son ilustres del mundo del derecho. ¿Sabéis quién es uno de ellos? Uno de ellas es una secretaria judicial que es Ángeles Carmona. Estaba en violencia. Estuvo en violencia. Es la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género, el CGPJ. Entonces, dicen, bueno, eso es casualidad que Ángeles Carmona esté en la comisión disciplinaria de los jueces. Entonces, esta información me la han facilitado los propios magistrados, que están muy preocupados. ¿Cuál es el problema? Que también no es casualidad, porque ya en el año 2004
Montserrat Comas era presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del CGPJ, y también era presidenta de la Comisión Disciplinaria. Entonces, Montserrat Comas era presidenta de ambas instituciones, del Observatorio, que bueno, tiene una función, que es proteger a las mujeres maltratadas, la violencia de género, hacer los informes, el dar cursos a los jueces sobre perspectiva de género, lo cual es muy cuestionable, porque los jueces deben de ser neutros a la hora de interpretar las leyes. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese observatorio, desde el año 2004, forme parte de la comisión disciplinaria, es muy peligroso, porque después de Montserrat Comas estuvo en presidenta del observatorio Inmaculada Montalbán Huertas, que ahora mismo es una de los 12 miembros del Constitucional. Entonces, Inmaculada Montalbán Huertas, ahora mismo... Y candidata al Consejo General de Poder Judicial. Ahí está. Y es que ahora mismo está en el Tribunal Constitucional. Y ahora Ángeles Carmona, desde hace muchos años, que es la presidenta del Observatorio, está en la Comisión Disciplinaria. Entonces, la pregunta que yo os hago es que esto lo hemos comentado en España y todos te dicen, oye, pues no es correcto. Lo hemos enunciado al GRECO, que es el Consejo de Europa, y el GRECO, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción, nos han contestado que sí están muy preocupados porque no garantiza la independencia judicial. No es que los jueces sean corruptos, no, sino que no está garantizada la independencia judicial porque ya hay un sesgo de género dentro de la comisión disciplinaria. Entonces están muy preocupados porque luego, ya terminó, dentro del observatorio, ¿quiénes están? Lo controlan 4 ministros: Interior, Román Clasca; Sanidad, Carolina Darias, que es la salvadoreña; Irene Montero, que es una gran experta en el mundo de los juzgados; y Pilar Llop, la antigua presidenta del Senado, que es la ministra de Justicia, Sanidad, Interior e Igualdad, más Dolores Delgado, fiscal general del Estado. Estos 4 ministros, más Dolores Delgado, esos 5 cargos nombrados por el presidente del gobierno, son los que controlan un observatorio cuya presidenta está en la comisión disciplinaria. Entonces ya termino. Pero la pregunta que me decía Santiago, lo que es muy preocupante es que la fiscal general del Estado esté en el observatorio, que está en la comisión, y luego por otro lado el fiscal en muchos temas hay un fiscal que emite un informe. Por lo tanto, estaríamos cuestionando la independencia judicial, porque el fiscalía es juez y es parte, y es justamente una de las razones por las que se ha sancionado a Polonia y Hungría por no garantizar la independencia judicial. No es que los jueces sean corruptos, no, sino que en casos muy excepcionales se da una cadena de mando que se podría utilizar. Pues voy a lo que hablábamos, que yo no sé si fue un fallo de Freud o no, cuando Pedro Sánchez dijo que encontró a la fiscalía. Pero solo saben, bueno... Claro, quiero decir, es que al final, si tienes una declaración como esa, ya te he respondido todo. ¿Os acordáis, no? Pero la segunda parte es que... Si ella desde el propio, ya sea freudiano o no freudiano, cree que ya controla el gobierno, pues entonces ya apaga y vámonos. Exacto, lo más grave es que ese fiscal general del Estado está en la comisión. No, claro, es decir, que ya el bucle es tremendo. Bueno, te iba a preguntar una cosa, Sandra. En el ámbito de los medios, que es algo que no desconozco, te lo pregunto porque lo desconozco, ¿hay este tipo de presiones? ¿Tú las has percibido? Yo no las he percibido, pero es verdad que yo he hecho un tipo de periodismo en el que siempre me considero independiente, porque cuando haces un periodismo de investigación en el que tienes que filtrarte y tal, pues al final no tienes unas presiones, porque es lo que es, o sea, es lo que tú estás viendo en primera persona. A mí no me ha pasado. Que controlen, pues a ver, claro, por ejemplo, las grandes empresas. Claro, o sea, si tú estás en un medio privado en el que hablábamos, ¿no? De eso que habíais dicho, de este bucle, ¿no? De empresas que controlan un medio, que controlan otro medio de comunicación. Claro, hay cosas que la autocensura, que decía Ángela, es muy importante. No voy a dar nombres, pero hay cosas que ni se te plantean.
Pero también en el tema de comunicativo, yo trabajo en las Cortes de Castilla-La Mancha y vamos, es que los partidos políticos dan cierto dinero a los periódicos para que les hagan... Es que eso voy, es que antes cuando Ángela decía... Sí, es que son muchas... Es que se entiende por campaña institucional. Exacto. No, las subvenciones de los medios, o sea, yo no entiendo eso, que es siempre que no sea un medio público, como una televisión autonómica o... Ya no puedes ser libre si alguien te está pagando, es y como luego un sindicato, también, ¿no? Si te está pagando el gobierno, ¿cómo tú vas a ser de alguna manera? A ver, yo no he hecho mucha comunicación política, he escrito libros sobre política, pero no he hecho comunicación política como tal, y yo lo que me doy cuenta es que muchos compañeros especializados en política también tienen una especie de síndrome de Estocolmo, es decir, si tú estás en los pasillos del Congreso y el Grupo Popular tienes muy buena, pues no vas a hacer, o sea, vas a hacer una información que evidentemente luego te dé más, pues cuando haces una información policial también, ¿no? O sea, tú tienes tus fuentes y yo te doy, tú me das, o sea, entonces ahí sí que hay una especie de lo que hablábamos, ¿no? De control, a lo que me decías, del propio periodista con sus fuentes o a quien le debe de esa información, ya no por su propio medio, no porque yo trabaje en El Mundo, en El País o en X, ¿no? Entonces ahí sí que está ese control del que debe escapar el periodista, pero también debe escapar cualquier otro profesional de cualquier... Claro. Eso es frecuente encontrarnos, por lo menos en ámbitos judiciales, las filtraciones interesadas en determinados casos. O sea, eso yo lo he vivido y me lo he encontrado. Lo hay. Filtraciones, a ver, en la Audiencia Nacional, sabes que hay una sala de prensa que está pegada a los calabozos. Es decir, que están ahí los periodistas, se enteran de todo, absolutamente de todo, y les van pasando. Los funcionarios de vez en cuando les pasan o les pasan lo que les interesa, lo que les interesa que salga, lo que le interesa a quien está dirigiendo la investigación, a la fiscalía o incluso a los órganos policiales que han intervenido. Pero muy pocas veces sale de los abogados. No, eso te iba a decir, que la experiencia... No, y que además... Y que hay una capacidad, o sea, si pues todo a mí me ha sucedido con algún sumario que inmediatamente tenía una llamada... sobre todo me llaman de, fíjate, eso es curioso, no sé, debe ser porque luego se configuran agendas y todo esto de A3 Media. Recibí una llamada y me decía, no, por este tema, tal, no sé qué, si queréis hablar, no sé qué, hablar con la víctima, no sé cuánto, no. Cortadas por lo sano, y ahí cortadas por lo sano, y ahí no pasaba absolutamente nada. Pero sí que sabías que en la policía, porque además eran los únicos que tenían dominio del hecho en ese momento, alguien había comentado. Filtraciones hay por todas partes, eso lo puedo asegurar, y es así. Funcionarios de los pero lo hay por todos los lados. Sobre todo peligro. Los jueces, ¿cuántos peligros? Acordaos de Italia, bueno, allí es que lo volaban. Y ahora los periodistas. Bueno, y tuvimos el momento de propaganda DUE en Italia, que eso no estuvo mal, como control de... Además no de los jueces, de la policía, de la fiscalía, en fin. Bueno, tenemos aquí una intervención. Vale. Que en cuanto a la independencia de la justicia y del periodismo, en el mundo de la justicia hay unos mecanismos que conocemos, de los que se ha hablado mucho y Jesús ha escrito, que afectan directamente a la independencia, y hay un interés social, quizá no totalmente generalizado, pero bueno, mucha gente cree que habría que desactivar esos mecanismos, etcétera y tal. En el mundo del periodismo parece que no hay un clamor popular por que sea más independiente de lo que es. No sé qué impresión tenéis. Y en caso de que lo haya en cierta medida, o al menos en el lado de los profesionales, ¿qué pensáis que habría que hacer para cómo avanzar en la independencia? Pues ahí... Demasiado amplio. No, pues ahí yo creo que también un poco es como quien les entregó la gallina, ¿no? O sea, yo creo que la población, la ciudadanía está muy adormecida, no demanda porque no se da cuenta. Muchas veces, yo creo que estamos en una fase, yo no sé si es la pandemia o que nos ha atolondrado un poco a todos, que estamos adormecidos. No hay manifestaciones, no hay quejas por nada. O sea, yo no lo puedo comprender, de verdad, y no sé, o sea, hay veces que me da un poco de vértigo.
me da un poco de vértigo porque hay veces que se capta muy bien cuando hay una manipulación, se capta como lo que he dicho al principio, comparecencia oficial, eso es una frase hecha. Y todos no la comemos, hay comparecencia oficial, no es un off the record, es un, perdona, o sea, ¿cuándo no puedo hacer yo preguntas? O sea, cuando la pandemia nos ponían preguntas y solo preguntaban determinados medios y el secretario de Estado de Comunicación, al que conozco muy bien y le tengo mucho aprecio porque he trabajado con él, que Oliver, ¿no? Miguel Ángel Oliver, seleccionaba las preguntas. Es que eso no ha pasado nunca. Y yo no, de verdad, o sea, yo soy una persona que políticamente no, o sea, no tengo, soy una persona muy de centro. O sea, quiero decirte que no me gustan las polarizaciones, no me gusta, pero es que no he visto esto nunca, ni con Rajoy, que era una persona totalmente hermética, que era un gobierno con visión de tubo, que llamo yo, ¿no? O sea, con visión de túnel, que no había por dónde. Y ahora estamos adormecidos, o sea, yo creo que ahí dices, ¿por qué no queremos más independencia? Porque es que no sé si somos conscientes de que los medios no son independientes. Es que no sé si me explico, ¿eh? No puede ser que cada vez le interese menos a la gente los medios y más otras redes sociales. Eso, pero es que eso es lo que he dicho al principio, es que ya no somos mindundis. Pero es que también yo personalmente no veo la televisión. Perdona, había una intervención. Sí. No, es que la pregunta que iba a hacer me la ha pensado un poco la periodista que ahora no sé el nombre. Sandra. Sí, Sandra. Porque yo iba a preguntar que hasta qué punto la sociedad no tenemos cierta responsabilidad en que los medios sean como son, los políticos sean como son. Es decir, hubo un día en que completamente salió en todos los periódicos, izquierda, derecha, centro, todas las televisiones, salimos más fuertes, cuando eso era totalmente mentira. Entonces, hasta que cuando esto de la pandemia, que se les pagó 100 millones y pico, todos salimos más fuertes en primera parte. Entonces, ¿hasta qué punto no tenemos responsabilidad de la sociedad de exigir, pues sería, por ejemplo, coger, no comprar ningún periódico, no poner la televisión y enterarnos de que hay una sociedad viva? O sea, aparte de volcaros en vosotros, aunque salirse del tema, también creo que la sociedad tenemos bastante responsabilidad en no exigir, es decir, tal vez nos conformamos con lo más pequeñito. No pedimos la excelencia, no, aunque nos engañen un poquito menos. Este partido parece que un poco menos. Que al final nos convertimos en hormiguitas en vez de grandes y despiertos, como tú has dicho. Estamos un poco dormidos y sobre todo acomodados con nuestro sofá, las críticas. Exacto. Porque ¿qué reflejo? ¿Los periodistas, los políticos, los jueces son reflejo de la sociedad? O sea, es una parte, es un reflejo de la sociedad. O sea, la mediocridad está en nuestra sociedad. Y la preocupación, que exista por la independencia judicial pues tiene que ver mucho, porque tiene poco share de audiencia, por así decirlo. Exacto, es que todas estas cosas, eso que ha comentado Santiago, ¿no? Eso que ha comentado él, de quién está en la comisión, qué tal, que es una pasada, porque es una manipulación completa de los poderes. No le importa a nadie. Yo voy mañana y me dicen... Pero vamos no solamente que no importa, ¿verdad, sino que políticamente no es correcto que te informes de eso. Ah, no. Bueno, claro, es lo que yo decía al hilo de eso, después de Juana Rivas, y tú dices, oye, mira, es que indultaron a esta mujer que se llevó a sus hijos. Y es que si dices eso ya eres antifeminista, que yo no soy ni antifeminista, que simplemente estoy... Entre los fachos y los bolivarianos estamos aquí. Está polarizado, está todo polarizado. Yo pienso que a veces somos un poco, digamos, cobardes o poco valientes a la hora de defender nuestro pensamiento único e individual. Que podría, pero cuidado, pero es que... Si nos enriquecemos todos en un rebaño, en una corriente por donde... Yo creo que lo que ha dicho, yo es que no veo que el periodista tenga la responsabilidad, es que lo tenemos todos. Quiero decir, el discernimiento, el que una noticia no llegue a mi WhatsApp, se lo pase al otro, porque las bolas lo hacemos las personas. O sea, cuando hay un juicio paralelo en redes sociales, somos las personas que ahora, pues como ha dicho, los temas no principales, hacemos bolas sin pensar, sin discernir, sin buscar, sin nada. Y como ha dicho, eso simplemente es un reflejo de la sociedad. Un político es un reflejo de la sociedad.
Pues ¿por qué puede robar y por qué puede hacer? Porque tiene más poder para hacerlo. Pero a baja escala, la persona de a pie hace lo mismo en su trabajo y si puede, con perdón, iba a decir una palabrota, está grabando, fastidia al compañero, hace lo mismo. Es que luego, además, eso nos ha llevado a que queramos tener razón, generalmente. Eso es uno de los grandes problemas. Queremos tener razón y eso la necesidad de tener razón, claro. O sea, opinamos por todo. Y eso nos conduce, pero es que le tenemos que dar propósito a la existencia. Y hay muy pocos espacios como esto, y tú dime qué persona joven viene a un sitio así, a charlar, a opinar, sí han venido, pero quiero decir, sí vienen, pero quiero decir, tampoco les dan mucha voz. Sí, además, ¿en quién está pensando Eva concretamente? Los de la Fundación Francisco de Vitoria, o sea, la pero entendéis lo que quiero decir, o sea, faltan foros de opinión, foros de charla, o sea, falta el diálogo, y de escuchar al otro, no de lanzar, de vomitar tu historia. ¿Es más fácil organizar un botellón de universitarios? Bueno, que hay de sí, bueno, o ya no quiero criminalizar a los jóvenes, pero me refiero el charlar, ¿no? El opinar, el que estemos de acuerdo, estemos en desacuerdo, pero podamos argumentar. Es que ahora, si dices una cosa, eres A o B, y no hay más, o sea, la polarización está ahí. Es que la polarización lleva así, desde las famosas manifestaciones en la Puerta del Sol, aprovechadas por determinados señores, y cada vez hay menos de ellos en política. O sea, y han dado lugar a los contrarios, pero al menos que eran como residuales, y cada partido se está encargando de darle bombo al extremo contrario, y al final pero mira, creo que una de las últimas movilizaciones que se hicieron reales y en la que estábamos metidos todos fue en 2004, cuando hubo los atentados del 11M. O sea, ahí salimos a la calle, todos, o sea, de clase social, de no clase social, de determinada nacionalidad, no determinada nacionalidad, jóvenes, mayores, o sea, mira, se me ponen los pelos de punta, porque fue una revolución. Que nos mentían. Porque nos mentían. Porque nos mentían. Hace tiempo que no salimos a la calle porque nos mienten, y no sabéis lo que nos están mintiendo. Sí, porque se acaba de hacer una ley de seguridad ciudadana, que ojito. Se acaba de aprobar una ley de seguridad ciudadana en la que ahora mismo el gobierno tiene todo. Mira, si estamos hablando de independencia del Poder Judicial, entonces, claro, la nueva puntilla para la justicia va a ser la instrucción realizada por los fiscales. Eso es gravísimo. Aunque digan que nuestro entorno funciona de esa manera, nuestro entorno puede funcionar como quieras, pero nuestra cultura jurídica no es así. Igual que nuestra cultura jurídica no es del jurado. El jurado es un desastre. No sé si vosotros como abogados sabéis llevar jurados. El jurado está predeterminado, todo el jurado, a condenar al señor o a declararlo no culpable. La mayoría de los casos son casos tan mediáticos que no hay posibilidad de que nadie sepa nada, que está aislado. Claro, es que no se les aísla durante el proceso, que eso es una cosa que... Bueno, sí se les aísla, bueno, pero no se les aísla previamente. No, se les aísla cuando van a emitir el... No, yo creo que están... Sí, están aislados en el proceso. O sea, en la parte, es decir, tal y como... No, en la parte previa del proceso, sí, en la parte previa, o sea, ellos... No, sí. Una vez en el proceso están... Sí. Están en un hotel... No sé, nosotros en Valladolid uno que no estaban encerrados. Pues habría alguna cosa, pero o sea, el problema es que la gente efectivamente llega con muchísima información, sobre la cuestión. La política, aunque, vamos, jurídica, pues forma parte de nuestra cultura, el jurado. ¿Cuándo viene un jurado? No, eso... ¿Cuándo lleva la instrucción? Bueno, sí, la Inquisición, el instructor que fuese parte de... Pero vamos, pero si la instrucción en un momento dado, si que el Ministerio Fiscal lleve en un momento dado la instrucción, si lo hace con toda clase de garantías y pues oye, pues mira, pues adelante, o sea, es decir, tampoco, quiero decir, hay países, no podemos, o sea, no podemos decir, no, mira, es que los únicos que tenemos razón somos en España, tenemos los jueces de instrucción, y en el resto de los países... Estoy hablando de generaciones y generaciones y generaciones de fiscales con un determinado sexo también. Luego habrá que preguntarse qué se hace con los jueces de instrucción, si hay una pasarela, si hay una... Como hacen antes de haber hecho la ley de... el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, había que haber metido mano también al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, o sea, en fin, o sea, que
que al final muchas veces se trabaja de forma... Pero yo creo que también que son desequilibrios sistémicos que, como dice esa frase corporativa, ¿no? Es, no le eches la culpa a la maldad si se la puedes echar a la incompetencia, ¿no? En un momento, porque muchas veces sucede que es que se pone a la persona que estaba al frente de la Juan José López Ortega, que estaba al frente de, pues hombre, en fin, yo todas mis reservas con este caballero, que por cierto fue el que dejó marcharse a uno de los mayores narcotraficantes que ha habido en España, que le abrió la puerta para que... Y hay otro despacho de abogados muy importante que está comandado por un señor que fue magistrado de la Audiencia Nacional, que todos sabemos cómo se llama, que dejó salir a otros 4 narcotraficantes y a un señor chino. ¿Sabes? Bueno. Entonces, bueno, pues...